Bien, y es momento de repasar todo lo sucedido este fin de semana en Concepción del Uruguay, donde se disputó el último fin de semana de automovilismo del año. Y comenzamos con el Top Race V6, que este sábado tenía primero el sprint, luego de una clasificación que sería importante en función del campeonato, porque Marcelo Ciarrocchi se había quedado con la pole position y estaba peleando por el título junto a Diego Azar, pero se invertía la grilla para el sprint. Y allí Diego Azar iba a tener la posibilidad de quedarse con el campeonato porque Ciarrocchi iba a tener algunas complicaciones en esa carrera del sábado. Se veía involucrado en algunas maniobras, quedaba retrasado el piloto de Almafuerte y finalmente Diego Azar podía avanzar hasta la séptima colocación que le alcanzaba matemáticamente para quedarse con el título. Un momento clave del sprint del sábado fue el relanzamiento después del auto de seguridad, cuando venían peleando Matías Frano con Lucas Guerra. Frano por adentro lo toca a Lucas Guerra, le deja el auto puesto Frano y ahí se despista Guerra. Así que el que aprovechaba para tomar la punta de la carrera era Matías Capurro. Finalmente se quedaba con la victoria Matías Capurro. Segundo en pista era Matías Frano, pero luego sería recargado por técnica. Así que el segundo lugar del sprint lo heredó Baltasar Leguizamón. Con el séptimo puesto, Diego Azar se aseguró el campeonato 2021 del Top Race V6. Así que vamos a escuchar ahora sí la palabra del flamante campeón de la categoría, Diego Azar, que esto decía. Ya celebré todo lo que tenía que celebrar. Llego muy agotado acá. Feliz, agradecido a Daniel Herrero, Darío Ramonda, que me dieron esta oportunidad única de manejar para ellos. Quería brindarles lo mejor y bueno, hice todo lo que pude para lograr el campeonato. Tuve mucha suerte el día de hoy. Marcelo también se lo merecía. Pero gracias a todos y nuevamente agradecido a Daniel Herrero, que realmente apuesta en mí y realmente no le quiero fallar para nada. ¿Por qué sos campeón? No sé, pensaré más tarde, ahora quiero celebrar. Ahí estaba la palabra del gran campeón del Top Race V6, Diego Azar, que finalmente el sábado, después del sprint, de haber sido séptimo, se quedaba con el campeonato. Pasamos ahora a lo sucedido el día domingo, la última competencia de la temporada 2021, que tenía en la primera fila a Marcelo Ciarrocchi, después de haber logrado la pole, y a Diego Azar. En los primeros metros de carrera, Ciarrocchi se escapaba de Diego Azar, parecía que iba a poder encaminarse a la victoria, pero entraba un poco pasado en la curva número 2 y allí perdía la posibilidad de quedarse con un buen resultado en el final de la temporada. Iba a ser superado Ciarrocchi, después recibió un toque en la curva número 2 y una maniobra en el ingreso a la recta principal también lo complicaba al de Almafuerte. Diego Azar tenía la punta, pero luego sería superado por su compañero de equipo, por Jan Reutemann, que pasaba a comandar las acciones y era también un gran candidato a llevarse el último triunfo de la temporada 2021. Sin embargo, iba a tener un pinchazo, se le reventó el neumático delantero derecho a Jan Reutemann y de esa forma perdía todas las posibilidades de llevarse la victoria. El que aprovechaba esto era Diego Azar, que pasaba a la primera colocación y finalmente se terminaría quedando con la última victoria de la temporada. Fue victoria entonces para Diego Azar, segundo terminó Agustín de Brabander en su debut dentro de la categoría y tercero fue Lucas Guerra. Pasamos ahora a lo que fue la definición del Top Race Series, que tenía como candidatos a Diego Berriello y a Nicolás Palau. Berriello iba a tener un sábado muy complicado con el sprint y algunos toques, pero finalmente el domingo con el séptimo lugar le alcanzó al de Mar del Plata para coronarse. Palau tuvo algunas complicaciones y en lo que fue la victoria quedó en manos de Agustín Tambacio, después de una decisión de los comisarios deportivos de recargarlo a Gambarte, que había ganado en pista, pero finalmente Tambacio se llevó el triunfo. Y por último, en el Top Race Junior, el campeonato y también la victoria de la última fecha fue para José Malbrán, que definía con Martín Farfala. Bueno, finalmente el título quedó en manos de Malbrán. Otra de las categorías que se presentó en Concepción del Uruguay fue el TCR South America, la división sudamericana que está completando su primera temporada. Y se iba a producir en la largada del día domingo una situación muy particular. Tito Besone apenas estaba a la luz roja, movía antes que nadie, después iba a recibir una penalización de pase y siga, lo mismo para Alberto Bautista, y el que tomaba la punta era más adelante Fabricio Pesini, el piloto puntano, que se terminaría quedando con la última victoria de la temporada 2021. Fue segundo Pepe Oriola, que de esa manera se quedó con el campeonato
2021 de la categoría TCR South America. La otra división que también se presentó en Concepción del Uruguay fue el CARX, el Campeonato Argentino de Rallycross, así que vamos con el informe de Germán Fandinho. Finalizó la temporada 2021 para el Rallycross en la categoría 4x4 Light. El campeón fue César Folledo, que se quedó con la final, seguido por Diego Levi, y completó el podio Ricardo Martinoglio, subcampeón Mauricio Lambiris. Y en la clase mayor, en la 4x4 Turbo, el campeón fue Federico el Coyote Villagra, que en la prefinal se puso en dos ruedas, casi vuelca el auto, llegó con el auto todo roto, pudieron reparar y se quedó con la superfinal. Llegó delante de Marcos Ligato y del campeón saliente, Augusto D'Agostini. Entonces, César Folledo y Federico el Coyote Villagra, los campeones en Concepción del Uruguay. La próxima temporada habrá una categoría entre pilotos de rally y campeones del automovilismo de pista de la historia del automovilismo argentino. Veíamos entonces el resumen del CARX, la última fecha de la temporada 2021 en Concepción del Uruguay. De esta manera llegamos al final de este último resumen del año de Carburando para Somos. Un placer enorme y será hasta la próxima.